Este año, por desgracia y por la situación, no hemos podido estar allí juntos, pero bueno, la verdad es que es uno de nuestros partners en seguridad que ponemos mucha potencia porque tiene una solución muy innovadora y teniendo en cuenta actualmente con toda la transformación digital acelerada que tenemos y todos los incidentes de seguridad que están sucediendo, se pone más en valor todo lo que tiene que ver con la detección y anticipación, ¿no? de cualquier tipo de amenaza dentro de nuestras organizaciones. Hoy van a hablar de ello, ¿no? Van a hablar de cómo se puede pues, revisar tanto credenciales fugadas en distintos espacios, ¿no? de dark web, deep web, donde nosotros no tenemos visibilidad por defecto. Bueno, no me adelanto más y presento a Manuela y a Juan, que aparte de socios son amigos. Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Carlos, Romina, por el espacio que nos están brindando y bueno, muchísimas gracias a todos los participantes por darnos el tiempo de conocer Insights y contarles un poco sobre lo que estamos haciendo hoy en día, especialmente cómo integramos con Active Directory, pero quizás la pregunta es ¿para qué? Y es algo que nos encanta presentar, es un caso de uso muy común y que brinda bastante valor. No sé, Juan, si me ayudas con la próxima. Para que conozcan un poco las caras del equipo de parte de Insights, va a presentar principalmente Juan Carlos Marín, quien viene siendo manager de preventa para América Latina. Juan cuenta con más de 10 años de experiencia en este espacio y ha sido presentador en grandes eventos en la región, sobre todo, por ejemplo, como Mindsec en Sao Paulo y también en Estados Unidos en Secure World en Carolina del Norte. Su servidora, Manuela Jaramillo, soy comercial para América Latina y mi función principal en la presentación va a ser contarles un poco sobre quién es Insights y su historia y a partir de ahí también cuáles son los desafíos que las empresas se enfrentan a nivel de fuga de credenciales y por qué consideramos un punto importante de la cual debemos tener presente. Juan, si me ayudas. Gracias. La agenda por hoy, como les mencioné, voy a dar un breve overview sobre la compañía como tal y lo que estamos haciendo. A partir de ahí ya Juan les contará todo sobre la integración y sobre todos sus beneficios. Vamos a poder presentar también un caso de uso específico de uno de nuestros clientes y a partir de ahí, si tienen cualquier duda, pregunta, muy a la orden y con muchísimo gusto las atenderemos. Entonces, un poco sobre la historia de Insights. Insights es una empresa de ciberinteligencia de amenazas que como core de la solución monitoreamos todo el contenido de la web, incluimos tanto red superficial como red oscura, como mencionó Carlos previamente, tenemos una amplia visibilidad en lo que se ve a nivel de sitios de paste, foros de hacking, mercados negros, canales de IRC, mensajería instantánea, plataformas de mensajería instantánea como Telegram o WhatsApp y sobre todo bases de datos fugadas donde aquí vamos a ver en su gran mayoría las credenciales. Todo este contenido, todo este acceso a contenido, vamos a correlacionarlo con la huella digital de una organización. Y la huella digital nos referimos a sus dominios, a sus IPs públicas, nombres subsidiarios, redes sociales, aplicaciones móviles, si cuentan con los bienes de tarjetas de crédito, si hoy en día hacen uso de repositorios de código públicos, toda esta información que está allá presente para poder dar visibilidad sobre amenazas y riesgos en diferentes vectores de información o de amenaza. En este caso proveemos soluciones a nivel de phishing, protección de marca, fuga de datos, protección VIP y fraude. Esto todo no solo paramos en la visibilidad que les ofrecemos, pero también estamos dando paso para remediación y mitigación
de dos formas, tanto externa como interna. Externamente llevamos a cabo la baja de contenido de sitios apócrifos que estén haciendo uso indebido de la empresa, de la marca de la empresa, o que incluso sean sitios maliciosos o fraudulentos. Esto es a nivel de fuentes como redes sociales, registros de dominio, de aplicaciones móviles. A nivel interno estamos consumiendo toda esta información que nosotros vemos a nivel externo, es decir, cualquier tipo, ya sea un dominio que veamos malicioso, que es registrado, que es muy parecido al dominio principal de nosotros, entonces lo que vamos a hacer es enviarlo a nuestro firewall para estar protegidos internamente de que si se presenta un ataque de phishing dirigido. Entonces como tal es nuestro propósito principal. Nosotros complementamos esta capa con una capa de TIP o de Threat Intelligence Platform, como los llama Gartner y Forrester, donde se pueden consumir feeds externos, ya sea privados, públicos o incluso propios de la empresa, precisamente para centralizar esta información de IOCs o de indicadores de compromiso y poder enriquecerlos, darles un contexto para poder priorizar estos mismos y así enviarlos a nuestros equipos de seguridad y a nuestra infraestructura actual. Así me ayudas con la siguiente. Solo para contarles un poco del tipo de ecosistema que ya tenemos establecido con relaciones o alianzas con otras tecnologías. Cada una de las tecnologías con las cuales integramos cumplen un propósito. Por ejemplo, uno de las integraciones más comunes que llevamos a cabo con nuestros clientes es precisamente con la del directorio activo, con un SIEM o con una herramienta de orquestación. Cada una de estas tecnologías va a cumplir con un propósito diferente, especialmente cuando hablamos con la integración del directorio activo, que es donde nos vamos a enfocar hoy en día para todo el tema de fuga de credenciales. Siguiente, Juan. Gracias. Entonces ya, para terminar mi parte, solamente les quería dar un contexto de la importancia de este tema, y es que la fuga de credenciales se ha vuelto uno de los más casos populares, quizás uno de los más fáciles de obtener para un cibercriminal cuando hablamos de información que puede obtener sobre una empresa, ya sea porque usuarios hacen uso indebido de su correo corporativo o simplemente porque utilizan contraseñas, reutilizan las contraseñas a nivel corporativo, tanto como a nivel personal, y por medio de usos de cibercriminales como lo son credential stuffing, pueden llegar a acceder o a tener acceso precisamente a la cuenta corporativa de nuestros usuarios. Encontramos que las credenciales son muy comunes, y cuando hay fugas es por grandes montos de información. Entonces, procesar esta información a nivel manual, una persona validando si el usuario aún está activo en la empresa, si la contraseña que nosotros encontramos hace un match. Entonces, esos son los desafíos que vemos cuando estamos teniendo un monitoreo continuo sobre toda la web, tanto a nivel red superficial como a nivel red oscura, escaneando forums, cuartos de chat, GitHub o repositorios de código, sobre todo sitios de paste como Pastebin, que es muy muy común, y bases de datos fugadas. Pues vamos a obtener esta información de forma automatizada, y el manejo de esto, la gestión de estas mismas alertas o de esta visibilidad es lo que estamos tratando de resolver aquí mismo con esta integración. Entonces, ¿por qué es importante? Porque cada año vemos un incremento de credenciales de usuarios o de empleados comprometidos. En este caso, en el último año hubo un aumento del 171%, y cada vez vemos más. Es algo que es muy común alrededor de todas las empresas, sin importar la industria. Y bueno, esperamos que la presentación les sea de gran valor, y ya le cedo la palabra a Juan. Y bueno, cualquier cosa estamos para servirles.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Manu. Ya con esto dicho, podemos darle inicio a la parte un poco más técnica, vamos a llamarle, de la presentación. En teoría estaríamos hablando un poco más de cómo funciona esta integración que ha desarrollado la plataforma de Insights con Directorio Activo. En realidad, para qué y cómo funciona, ¿no? Creo que ya queda claro el por qué nosotros elaboramos esta integración. Tenemos un panorama bastante amplio, justo como lo mencionó Manuela, de integraciones con distintos equipos de seguridad. Equipos como puede ser un SIEM, un SOAR, un XOAR, cosas que están, vamos a decir, ya de facto en muchas empresas para poder tener un alcance mayor de visibilidad. Pero uno de los temas que más, yo diría, se presenta en temas de retos a la empresa es poder hacer sentido del mundo de las credenciales fugadas, ¿no? Ya sea de bases de datos exfiltradas, ya sea de usuarios que hayan sido comprometidos directamente. Entonces, hablando de eso un poco y entendiendo ese panorama y ese reto, justo esta integración puede dar un poco, vamos a decir, la vuelta y hacer una función sumamente automatizada para poder validar y decir, bueno, aquí existe un riesgo, aquí no existe un riesgo, por ejemplo, ¿no? Entonces, en alto nivel, ¿cómo funciona la solución de Insights en teoría? Y la integración con un directorio activo vendría siendo, en el momento de que se libere, se publique alguna fuga, si ustedes están familiarizados, por ejemplo, con el blog de Troy Hunt, famoso researcher de inteligencia, él fue el que, por ejemplo, el año pasado coincidió con las fugas masivas de Collection, Antipublic. Esos son unos ejemplos, ¿no? Claro, hay muchos otros. Hay sitios como AnonFile, como mencionaba también Manuela, Ghostbean, Pastebean, donde terminan muchas de estas credenciales fugadas, ya sean de una fuga de una red social o de una tienda de comercio internet, etcétera, etcétera. Pero lo que sabemos es que van a existir y van a estar viviendo, ya sea en el clear web o en el dark web. Entonces, nuestra plataforma, por defecto, ya basados en algoritmos de minería de datos, va a encontrar esa información. Eso es justo lo que ven a mano derecha con el Real-Time Credential Leakage Alerting. Básicamente un alertamiento en tiempo real o casi tiempo real cuando ve algún contexto. Lo va a parsear, lo va a normalizar en un formato que sea entendible, básicamente dándole contextualidad a esa data y convirtiéndola en algo accionable. Esto todo está sucediendo en la nube de Insights, vamos a decir, y en la instancia de cada uno de nuestros clientes cuando haya un match con sus dominios, con sus controladores de dominios, etcétera. Ahí, hasta ese punto, solamente tenemos información, tenemos data, es decir, tenemos nombres o usuarios, perdón, o correos, tenemos contraseñas, en realidad no sabemos quién pueda estar comprometido, si alguien, ¿no? Con esta integración que se puede realizar, como están viendo en la nube, en la parte superior, con Azure, que es básicamente la versión de directorio activo en la nube. Ahora, muy importante mencionar, esto también está disponible en directorio activo tradicional, es decir, en premisas, utilizando los protocolos del LDAP. Eso lo podemos hablar un poco más tarde. Pero la idea es que se va a integrar de una forma o de otra y va a poder entonces validar cada uno de esos empleados o de esos usuarios, vamos a llamarles, dentro del ambiente. Es decir, podemos iniciar una validación al nivel superior, que es si ese usuario existe. Si existe, perfecto, podemos decir que existe un riesgo y que quizás sería bueno eh, investigar un poco más. Ahora, la plataforma y esa integración también nos dan la oportunidad de hacer una remediación basada en verificación de la contraseña. Es decir, si la contraseña ha sido utilizada y está vigente, es decir, puede hacer un cambio de contraseña forzado, puede inclusive deshabilitar algún usuario. Entonces, a eso nosotros le llamamos automatización de remediación sobre esa misma plataforma. Es decir, si encontramos un usuario en una fuga, de nuevo, siguiendo el ciclo de Ghostbean, y es algo que surgió hace unos días, existen 10 usuarios, de los cuales 9 están vigentes. De esos 9, quizás 8 tengan una contraseña válida o menos. Entonces, automáticamente la plataforma va formando ese filtro, va formando esas acciones basadas en esa data. Hasta decir, bueno, esos 8 usuarios que quedan expuestos ya hoy no son un problema porque automáticamente se les cambia la contraseña. Es decir, cuando ellos traten de entrar otra vez a su dominio, ellos automáticamente van a tener que cambiar la contraseña. También existe la opción, y lo mencioné brevemente, de deshabilitar algún usuario. Es una acción mucho más, vamos a decir, contundente, pero tengamos en mente que muchos de estos usuarios pueden ser
grupos de usuarios que tengan acceso a infraestructura, a bases de datos, a, por ejemplo, recursos humanos. Esas personas quizás vale la pena no tomar el riesgo de esperar hacer el cambio de contraseña, sino simplemente deshabilitarlos hasta que ellos puedan validar con el equipo de TI y rehabilitar sus cuentas. Esta solución en realidad se presta mucho a la detección temprana, eso queda claro, y va a poder ayudarles a hacer ese monitoreo de manera continua. Es decir, la plataforma de Insights está diseñada para hacer el monitoreo continuo de los usuarios, de los dominios, cubriendo muchas fuentes como fueron mencionadas anteriormente, sitios de Paste, foros de hackers en el dark web, mencionaba el ejemplo de Anon File, si lo ubican. Pero también existen otros escenarios que quizás sean menos comunes, como por ejemplo páginas de compartimiento de files, por ejemplo, como puede ser un Dropbox o el servicio de Google, por ejemplo, pero también puede ser un sitio de repositorios de código. Es decir, ustedes abren una API, un acceso a una API para un tercero y ellos están utilizando esa capacidad dentro de GitHub, para tomar ese ejemplo, ¿no? Escriben algún tipo de código, lo utilizan y quizás lo dejan abierto o público, entre comillas, sin querer. Y esa información ya vive allí entonces. Un usuario, vamos a decir un cibercriminal, un actor de amenazas, encuentra esa información, fácilmente puede tratar de buscar a ver quizás a qué se refiere y quizás dónde puede utilizar esa data, ¿no? Es muy importante mencionar eso porque hoy en día existen herramientas, si ustedes no están al día de eso, por ejemplo, como Credover. Credover es una herramienta que te ayuda a validar usuarios que han sido hackeados mediante una API. Es básicamente una herramienta de Linux y te las valida con 16 distintos websites, por decir Facebook, Twitter, Google, los más famosos. Y también, claro, puedes hacerle un tweaking y puedes agregarle, por ejemplo, dominios, OWASP, por ejemplo, para poder acceder a esas cuentas, ¿no? Y en los últimos 6 meses solamente Insights ha descubierto, bueno, más de 2.000 fuentes de estas credenciales. No son 2.000 credenciales, son 2.000 fuentes que por lo general, o vamos a decir en averaje, contienen más de 10.000 usuarios. Esto es muy común. Hay muchas de estas que no llegan vamos a decir, a las noticias, como por ejemplo los collections o la anti-public, que fueron ya mucho más masivas. Pero en este caso sí tenemos esa capacidad de poder descubrir y enfocarnos inclusive en estas que puedan ser el resultado de un descuido, como mencionaba el tema de GitHub, no solamente estos sitios masivos, que también podría ser, o también puede ir en paralelo si ustedes han utilizado en algún momento el sitio Have I Been Pwned, donde tú pones, por ejemplo, tu credencial y te dices, sí, participaste o estuvo tu información en esta fuga, en el año pasado, etcétera. Eso es como que la superficie, vamos a llamarle, ¿no? De fugas existe un mundo mucho más profundo, es lo que quiero dar a entender con esta diapositiva. Y esto justo es el reto también que se presenta con el tema de las credenciales fugadas. No obstante a eso, la validación cumple con su, vamos a decir, con su tarea de poder definir reglas, de poder definir también alguna capacidad de automatización dentro de la misma plataforma de Insights. Es decir, el momento de que entre una alerta en la plataforma, existe una manera de escribir estas reglas, de autorizar automáticamente que Insights pueda validar esos usuarios, ¿no? Como mencionaba, esto puede ser hecho on-premise, puede ser hecho en la nube, dependiendo de la versión de directorio activo que tengan. Puede validarse con, inclusive, si valida el usuario, tenemos también formas de escribir estas reglas para validar solamente, quizás no remediar la contraseña. Y en ese caso podríamos configurar un umbral de contraseña para ver cuántos caracteres especiales existen, para ver, por ejemplo, el total de caracteres que debería de hacer un match, por ejemplo, y así también ir descartando posibles fugas donde no haya información relevante. Esto abre la puerta a esta remediación proactiva, que automáticamente les ayuda a deshabilitar usuarios que estén expuestos o requerir ese cambio de contraseña que mencionaba anteriormente para eliminar ese riesgo, ¿no? Aquí tenemos justo un ejemplo de cómo se elaboran esas reglas dentro del módulo de automation en la plataforma de Insights.
Tenemos una categoría llamada Policy, donde se pueden escribir reglas para prácticamente todos los distintos vectores de amenazas, no solamente fuga de credenciales, subgénero credenciales, que esto básicamente viene siendo un subgénero de fuga de datos, pero también tenemos phishing, exploitable data, vulnerabilidades, attack indications. Pero esto es un ejemplo específico de data leakage, como están viendo acá arriba, con el enfoque particular a el tipo de uso de casos que estamos hablando hoy en día, que es fuga de credenciales. Y aquí estamos viendo cómo se puede ir elaborando. Por ejemplo, esta regla que está acá arriba es para cuentas inactivas. Es decir, si la plataforma en su barrido que hace de todas estas fugas de credenciales encuentras alertas de credential leakage con severidades altas, medias o bajas, que contengan fuga de cuentas, automáticamente vamos a categorizarlas. Por ejemplo, aquí estamos viendo un logotipo que parece una carpeta. Esto es justo porque las está archivando. Es decir, no es necesario accionarlas porque son usuarios inactivos. Y aquí están viendo básicamente la cantidad de alertas que pueden hacer un match. Ahora, esto tiene que ver mucho con el reto de poder ir viendo lo que en realidad sea válido, lo que en realidad requiere la atención de una remediación, que siempre y en muchos escenarios va a ser un número más pequeño, ¿no? Que es algo bueno, ¿no? Pero es muy difícil llegar a esos números o tener esa certeza de que en realidad es un número bajo, ¿no? Entonces justo para eso existen estas reglas. La segunda regla, y están viendo cómo va quizás de más general a más específico, tal cual como si estuviesen generando una regla de tráfico de firewall, por ejemplo, permitiendo las cosas más básicas hasta llegar a un punto mucho más granular. De la misma forma se elaboran estas reglas, son bastante fáciles de elaborar. Y aquí estamos viendo, por ejemplo, la segunda regla que te dice, en vez de usuario inactivo, como era la primera, te dice usuario activo y contraseña activa. Y aquí estamos viendo, por ejemplo, el perfiles, credenciales, usuarios y contraseñas. Y aquí estamos viendo unos distintos logotipos, accionamientos. Estos accionamientos pueden ser, por ejemplo, notificarle a un usuario mediante un correo, subir la severidad de la alerta, agregarle un tag. Esto, claro, está siendo validado en tiempo real con el directorio activo, entonces también eso alerta a la persona que esté manejando directorio activo. Sería el workflow. Y por último, vemos el último escenario que vendría siendo usuario activo, pero con una contraseña inactiva. Esto quizás también sea un punto de interés para saber quién está utilizando sus credenciales o sus correos corporativos en fugas, porque claro, la alerta igual te va a mencionar si surgió de una fuga asociada, por ejemplo, con Twitter o con una tienda de e-commerce, como les mencionaba. En fin, entonces eso también ayuda también a dar esa línea de base, ¿no? Entonces, esa es la idea de cómo se pueden configurar las reglas dentro de la plataforma, cómo pueden ver los matches que va a ser dentro del contexto de las alertas que ya está demostrando la plataforma y lo fácil que puede ser mantener vamos a decir, un esquema de validación para esos usuarios. Ahora, dentro de la alerta, que de aquí justo es donde se basan todos esos puntos de pivoting para las reglas, no solamente va a venir el detalle de la fuga, de la fecha, sino va a venir mucho más detalle acerca em, de la fuga de credencial que tenemos frente. En este caso, estamos viendo un escenario, ¿no? Un ejemplo de una fuga que surge del dark web de 19 credentials. Y en este caso, las contraseñas están cifradas, ¿no? Esto va a ser muy específico en decirle, mira, aquí encontramos esto, nos parece que está cifrado, nos parece que es clear text, por ejemplo, porque hay diferencias y queremos tratarlo distinto. Nos dice de dónde surgió, aquí estamos viendo, por ejemplo, AVO, Full Leak. Esto es una de las compilaciones que surgieron no hace mucho este año, y por lo tanto es una severidad media. Si fuese una fuga que haya surgido el día de ayer, la semana pasada, esto, claro, tendría una capacidad de automáticamente subir la severidad a algo más alto, ¿no? Bueno, con eso dicho, queremos también demostrar dentro de esta presentación un uso de caso muy particular que se llevó a cabo con uno de nuestros clientes. Este cliente estuvo de acuerdo en nosotros poder demostrar este tipo de uso de caso, que en la final fue lo que ayudó a estructurar la decisión, vamos a decir, si se puede decir, de ellos ir con Insights, y fue básicamente probando esta capacidad, estableciendo esta integración con directorio activo y viendo cómo esta solución podría
resolverle este gran problema que tenían con credenciales fugadas, ¿no? En este caso se habla de Ulta. Ulta es una tienda de cosméticos muy conocida acá en Estados Unidos. Tienen un frente fuerte de e-commerce, pero también tienen tiendas físicas. Y en este caso sus principales dolores, vamos a llamarles, eran visibilidad de fugas de credenciales que en realidad estuviesen activas, fallos en la habilidad de poder hacer un lockdown de esos usuarios, en el caso de que requirieran, por ejemplo, un cambio de contraseña automatizado o inmediato, y también poder resolver o aliviar un poco el tiempo que les estaba tomando esta gestión y también los costos, porque claro, esto es trabajo que estaba realizando una persona, un equipo estaba proactivamente buscando estos récords, estructurando algún tipo de automatización usando herramientas quizás buenas, pero no adecuadas para esto, para poder quizás influenciar ese bottom line y reducir todo lo que era costo y tiempo de resolución, cosa que era un reto, ¿no? En este caso para ellos. Nosotros en este caso, bueno, aquí comenzándole ya la definición de cómo se llevó a cabo, es importante mencionar algo o hacer quizás una breve pausa para tomar en consideración algo que dijo Bill Gates no hace mucho tiempo, eh, que es la primera regla de tecnología para cualquier negocio, es que la automatización aplicada en una operación eficiente magnifica o exalta, vamos a decir, la eficiencia. Pero la segunda regla de automatización es que si la aplicas a una operación ineficiente, simplemente lo que hace es aumentar la ineficiencia, ¿no? Esto justo es como que el core de lo que existe entre esa capacidad, ¿no? Tenemos que siempre considerar qué viene siendo, en este caso, lo bueno, ¿no? De poder tener un procedimiento de automatización de este tipo. Alta productividad, eficiencia, de poder llevar a cabo una acción sobre alguna alerta, sobre algún hallazgo, mitigarlo en pocas palabras, y aliviar esa presión y que puede causar pues lo que le dice en inglés el alert fatigue o el cansancio de alertamiento cuando tienen una cantidad de alertas muy alta y muy difícil, por ejemplo, de tratar, lo cual genera un backlogging o vamos a decirle una capacidad no muy diestra. Entonces, en este caso, la automatización, claro, en este caso ayuda. ¿Por qué? Porque la automatización con un buen proceso iguala a la eficiencia. En el lado malo, básicamente, vamos a decir, existe que si no hay fugas que no hayan sido vistas, que no hayan sido revisadas a tiempo, esto, claro, puede también incrementar el tiempo, puede incrementar el tiempo que se lleva a resolver este tipo de gestión. Entonces, en este caso, estamos viéndolo como la parte, vamos a llamarle mala, ¿no? En este caso estamos viendo automatización más esa falta de procedimientos. Bueno, tenemos un resultado que no es eficiente. Y por último, The Ugly, si ustedes están familiarizados con las películas de western del cine norteamericano, esto es una frase muy común, The Good, The Bad and The Ugly. Y bueno, esa viene siendo la peor parte. Bueno, si no tenemos la información, o sea, no se utiliza de una manera correcta, tenemos una negligencia, ignorar el potencial de algún tipo de conocimiento, de una plataforma que pueda ayudar, que pueda proveer algún tipo de entendimiento, eso ya se convierte como que en el peor de los casos, vamos a llamarles. Bueno, en este uso de caso, como mencionábamos con Ulta, regresamos a esta implementación. Aquí estamos viendo cuando nuestros ingenieros ayudaron a implementar esas reglas. Se desarrolló, se implementó, vamos a decir en este caso, la integración con distintas soluciones, una de ellas siendo el directorio activo. Y aquí estamos viendo cómo dentro de la plataforma de Insights, desde el módulo de Automation, ellos eligieron la integración con la versión on-premise. Se habilitó, se validó el ticker que ayuda a validar la contraseña, lo cual también te permite establecer un umbral de cuántos logins puedes realizar. Es muy importante mencionar esto porque en muchos despliegues va a haber esa consulta, esa pregunta o esa duda que sucede cuando hacen múltiples llamados, ¿no? Claro, eso se puede limitar. También se puede limitar la visibilidad de esa cuenta que debe ser asignada a Insights para visibilidad de usuarios. Es decir, puede ser una cuenta con read only o puede ser una cuenta con read and write dentro del directorio activo, siempre a la par con lo que se quiera lograr. Si se quiere validar solamente el usuario, puede ser una cuenta de read only. Si se quiere validar el usuario y posiblemente hacer una influencia, o sea, cambiar una contraseña de manera forzada,
En este caso, obvio, se requeriría una cuenta de read and write. ¿Cómo se generaría la regla? Ustedes quizás recuerden esta diapositiva, la vimos anteriormente, cómo se generó esa regla, básicamente con la misma idea, las mismas mejores prácticas de cómo podemos ir viendo los usuarios que estén activos. Aquí, por ejemplo, estamos viendo usuario activo y cuenta igual a no. Es decir, si hay un usuario y no está activo, simplemente archívalo dentro de la plataforma. Perfecto. En este caso, el usuario está activo, sí. Entonces, claro, ven cómo va disminuyendo el número. En este caso son usuarios activos. Encontramos unas alertas que tenían usuarios activos. Para auditorías ya diríamos, bueno, usuario activo, contraseña activa, sí, perfecto. Entonces, en este caso no hemos encontrado alguna alerta. Eso, claro, es un escenario que utilizamos para este ejemplo, ¿no? La verdad es que en todos los escenarios donde llevamos a cabo esta integración, usualmente encontramos uno u otro usuario que esté activo con una contraseña activa. Y ya esos son otros temas donde, claro, se puede ir revisando las credenciales en tiempo real, se pueden ir estableciendo esas reglas para que queden ya en el esquema del cambio de contraseña automatizado o deshabilitando esos usuarios. Se pueden inclusive dentro de estas reglas crear grupos de usuarios, es decir, especificar quiénes podrían estar bajo el esquema de solamente validarse el usuario o quiénes basado en su departamento podría estar también por temas de acceso a infraestructura, como mencionaba antes, puedan caer en el esquema de sí remediarlos de inmediato, inclusive considerar deshabilitando estas cuentas porque puede ser un riesgo mucho mayor. Entonces esto justo fue uno de los detalles de cómo se puede implementar. Vale la pena mencionar que este esquema de poder generar reglas, como mencionaba antes, pues también se aplica a todos los usos de caso de la plataforma, seguridad de marca, indicación de ataques, general para los indicadores de compromiso, no solamente para data leakage. En este caso estamos dando el enfoque a data leakage simplemente porque estamos hablando de un uso de caso de credenciales. Aquí pueden ver básicamente el ejemplo de, bueno, quiénes fueron los usuarios que estaban vamos a decir, incluidos en esas fugas que surgieron. Acá podemos ver el primer ejemplo, si alcanzan a leer, aparece en la fuente AnonFile, que es conocido por sitio de intercambio de información del famoso grupo Anonymous, que tienen presencia, bueno, globalmente, tienen, vamos a llamarles, entre comillas, divisiones, Anonymous México, Anonymous Brasil, etcétera. Ellos usualmente cuando quieren llevar a cabo algún ataque, alguna fuga, como les mencionaba, esas herramientas como Credover que ayudan a hacer algún tipo de validación masiva de esas credenciales fugadas para ver si hay un tipo de brute forcing que se puede llevar a cabo o un reuso, un ataque, eso se llama un ataque de reuso de credenciales, por ejemplo, puedan utilizar esas fuentes como línea de base, ¿no? Entonces, claro, esto nos ayuda a ver, entender quiénes están posiblemente en esos escenarios y de ahí poder accionarlo. Otro uso de caso, bueno, otro ejemplo de este uso de caso en vida real, en este caso de Ulta. Aquí estamos viendo una alerta que llegó, y esto simplemente para demostrarles la eficiencia de cómo puede ir asignando su severidad. En este caso, una alerta de severidad baja, porque vimos que la credencial provenía de Shein. Shein es una tienda de ropa y de cualquier tipo de decoración basada en Asia, y de ahí surgió también una fuga de credenciales. En este caso, esta fuga tenía ya un tiempo, como están viendo, la fuente indica que fue desde el 30 de junio del 2018, aunque cuando comenzó, vamos a decir, la gestión de insights, cuando comenzamos nosotros a trabajar con nuestro cliente fue, vamos a decir, en noviembre del año pasado. Entonces, claro, la demuestra, pero la demuestra con una severidad mucho más baja porque eso seguro tiene una potencial de ser una credencial válida o un usuario válido inclusive muy, muy baja. Y esto todo también se podría argumentar por las reglas, pero igual se puede validar. Y te dice, bueno, estos usuarios, sí, uno está activo, pero hay 0 contraseñas válidas dentro del directorio activo. De nuevo, esto justo demuestra la capacidad de poder hacer esas validaciones en casi tiempo real de cuando se encuentre una fuga, no solamente de fugas recientes, como les mencionaba, que son estos 0 days, que son estas fuentes que puedan en realidad perjudicar o causar una brecha, una exfiltración de datos basada en accesos indebidos, o inclusive lo que se llama un account takeover, ATO en inglés, un hijack, pero también
puede verlo de un punto de vista retroactivo y poder ver si existe algo que quizás en el pasado también pudo haber comprometido algún vector o algún frente digital. En este caso esto ayuda mucho en temas también de post-mortem también, porque puede que en el pasado tengan las piezas para completar un ataque que haya surgido y no tengan exactamente la definición de dónde surgió, cuándo surgió, dónde se vieron esos accesos. Esto puede ayudar quizás a darle ejemplos de quizás de dónde pudo venir. No te va a decir exactamente de dónde viene, pero si vemos que hay una correlación o un punto común de entrada, de fuga, de fechas, esto ayuda mucho también a esa correlación. Por eso también tenemos integraciones no solamente con capacidades como, o herramientas de capacidad como el directorio activo, pero también con SIEMs, porque justo también esto tiene mucho sentido poder correlacionarlo es el momento que esté siendo validado, también correlacionarlo a ver si algún evento o algún incidente también hace algún tipo tiene sentido pues investigar. Aquí estamos viendo básicamente cómo puede ser también desde la misma plataforma visualizada la evidencia en texto claro. Esto también se puede descargar como un CSV, como están viendo acá en el botón de arriba. Es bastante fácil de extraer esta data. Claro, esto es una capacidad que sirve desde el punto de vista de la interfaz y la investigación. Todo lo que está ocurriendo en el backend mediante esa integración que les menciono es completamente automatizado. Y lo que hace automáticamente es decirle, si en el caso de que hubiese un usuario activo, agrega una columna adicional y te dice activo o inactivo. Inclusive si tenemos la capacidad de identificar el controlador de dominios, es decir, si ustedes tienen un dominio llamado dominio.com, pero tienen presencia global y tienen, por ejemplo, internamente tienen distribuido México.dominio.com o Chile.dominio.com, te va a dar ese detalle, te va a decir exactamente de dónde cae ese árbol de usuarios posiblemente para que ustedes también tengan esa visualización y la capacidad de poder hacerle un parsing y poder entenderlo de un punto de vista mucho más específico de dónde provienen o quiénes son los usuarios que están comprometidos. Dentro de la herramienta y dentro del alertamiento en sí, también usualmente viene con contexto la fuente de la fuga, como les decía. En este caso, la tienda Shein, y aquí como están viendo, se pueden simplemente hacer un hover con el mouse por encima de ese Shein y le va a decir exactamente, bueno, en junio del 2018, esta tienda retailer de fashion y de ropa surgió de allí una brecha, además de 2 meses después fue que fue expuesto, etcétera, etcétera. Te da un detalle, vamos a decir, básico, pero muy informativo de la fuga. Otro tema y otra capacidad que tiene Insights es, no sé si logran ver acá abajo, aparece una opción llamada Ask an Analyst y aquí también aparece como una burbuja de chat. Esas dos opciones son avenidas a acceso a nuestro equipo de analistas de inteligencia. Es decir, ustedes pueden también contactarlos, interactuar con ellos, hacer consultas acerca de recomendaciones, acerca de datos sobre esa fuga, fuentes en particular, cualquier tema de que requiera quizás, como mencionaba antes, en tema de investigación más profunda, también tendríamos esa capacidad. Diferenciando un poco ya la tarea que se hace en validación, eso claro lo tenemos ya muy claramente definido con la integración, pero en el caso de que quieran realizar una investigación más profunda, también puede hacerse. En el caso particular, no sé si tenga un escenario acá de estos en la prueba, en la diapositiva, que fuese, por ejemplo, una fuente de GitHub muy importante. Si es una persona, un autor que ya no labora para la entidad y aún quedó un código que tenga, un repositorio de código que contenga algún tipo de credencial, si sea falsa, también puede eliminarse esa data. Tenemos formas de remediar. Esto lo mencionó Manuel al inicio de la sesión. No solamente sitios de phishing o permutaciones o suplantación de identidad, pero también podemos remediar ese tipo de datos que pueda existir en un sitio como GitHub, que esté abriéndole la puerta, entre comillas, a un posible ataque dirigido de utilización de password, de reuso de contraseñas, de credenciales, etc. Esto estaría apareciendo simplemente como una opción a mano derecha en la plataforma. Aquí verían un logotipo con el botón de remediación. Bueno, ya viéndolo desde el punto de vista general, cuáles son los beneficios específicos que pudimos nosotros otorgarle en este caso a Ulta, a nuestro cliente en este uso de caso.
Bueno, utilizando la capacidad nativa de la herramienta de incrementar visibilidad, de hacer monitoreo continuo 24/7 de una cantidad innumerable de fuentes en el clear web, en el dark web. Ahí tienen unos ejemplos en pantalla, foros, canales de IRCs, chats, Telegram, social media, o redes sociales, para mencionar algunos, para poder identificar potencialmente fugas de credenciales. Eso viene siendo como que el de facto de Insights. Pero ahora, ¿cómo podemos consumir esa información? ¿Cómo podemos no solamente utilizar esa data para entender que eso está allá afuera, sino para poder mitigarlo, para poder tener un esquema de trabajo automatizado que pueda ayudar a dramáticamente disminuir esos riesgos? En este caso, esa integración a directorio activo nos ayuda a mitigar, nos ayuda a deshabilitar o a cambiar contraseñas forzadas de usuarios, como mencionábamos, y así pues cerrando la puerta posiblemente en esos riesgos asociados con fuga de credenciales. Bueno, con eso cubrimos, vamos a decir, el tema de la integración de directorio activo y de lo que ofrece Insights hoy en día mediante esa misma capacidad. No sé si ahora tengan alguna pregunta, pueden quizás utilizar el chat en este momento. No sé si está habilitado el audio, pero ahí les abro el foro para que podamos llevar a cabo una breve preguntas y respuestas. Gracias, Juanca. Gracias. Sí, tienen el panel habilitado para consultar. También pueden levantar la mano y les damos acceso con audio. Hace rato tenía a Andrés que levantaba la mano. Andrés, si me escuchas, si me dejas saber si quieres hablar, o quizás fue por error. Creo que se fue Andrés. No sé si alguien tiene alguna duda, pregunta. Gracias nuevamente, Manu. Gracias, Juanca, por la explicación, por la presentación, por el tiempo. Muy claro. Claro que sí. A ver, acá tenemos una pregunta. Bueno, en realidad es un agradecimiento de Hugo. Gracias a ti por asistir, Hugo. Si no hay preguntas, podemos pasar a la parte más lúdica del webinar, por haber participado. A ver, me avisan si pueden ver mi pantalla. ¿Se ve? Juan Camanu, Sí. me dicen, ¿sí? Ahora sí. Vamos a hacer una trivia fácil, si estuvieron atentos al contenido. Deberían ingresar por aplicación o por navegador a esa dirección www.kahoot.it, y cuando les pide el PIN de game, ese es el número, 633-6766. Pueden participar todos, ahí se está uniendo Javier. Vamos a dar unos minutos para que se una el resto. Acá tenemos una pregunta, chicos, mientras. Quiero saber cómo dimensionar la herramienta en base a la cantidad de mis usuarios de Active Directory. Juanca o Manu. No sé, Juanca, Juan, sí. Bueno, mira, básicamente se dimensiona, es basado desde el dominio, el correo del dominio, en realidad, así sin importar el número de usuarios que tengan hoy en día. No sé si Juan quieras añadir algo o si me equivoqué en algo. No escuchamos a Juan. Juan Carlos.
Bueno, mientras logramos Parece que algo conectar les con él. Sí. ¿Está Juanca? No. A ver, ¿te hago la próxima o esperamos a Juan Carlos? Yo creo que él nos está escuchando, si algo acá No le está puedo. pendiente. Sí, está pendiente. Bueno. Déjame primero cuando y me aseguro de responder bien la primera pregunta y disculpas Perfecto. que era No, pendiente. Si mencionamos es basado en la digital de la organización, básicamente basado en el número de IPs públicas o rangos de IP públicas que tengan hoy en día, el dominio, diferentes dominios de la organización. Para este caso de uso en especial, en realidad es solo basado en el dominio del correo corporativo, sin importar el número de usuarios que tengan hoy en día en la organización en su directorio activo. Perfecto. Perfecto, gracias, Manu. Claro que sí. Y la siguiente pregunta me dijiste. La siguiente es, ¿cómo asegurar las credenciales en entornos de teletrabajo? Válido con Juan, a ver si es. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan ahora? Ahora perfecto, sí, ahora. Sí, disculpe, me tocó conectarme por teléfono. Sí, justo la respuesta que da Manuela es correcta. En realidad no hay que dimensionar usuarios per se, es decir, pueden tener miles y miles de usuarios, de grupos, de árboles o llamados forest de usuarios dentro de AD. Nosotros al monitorear el dominio principal de correo, eso ya cubre, o sea, un asset que cubra, por ejemplo, como me daba el ejemplo, dominio.com, cubre todos los usuarios que estén bajo ese paraguas de dominios, ¿no? Inclusive si tienen una asignado, por ejemplo, un alias con una definición distinta, también están incluidos. Lo único que cambiaría o daría la necesidad de sumar otro asset si tienen un dominio de correo distinto, por ejemplo, compañía A.com, compañía B.com. Esos son los únicos assets que estarían siendo monitoreados y ya eso se incluiría en una sola definición de integración con directorio activo, es decir, pueden existir múltiples controladores de dominios, porque entendemos que eso también es una de las prácticas más comunes, no la limitamos de ninguna forma. Ok. Irene, no sé si está respondida a tu pregunta, gracias Juanca. Bueno, hay 11 participantes, hay más asistentes, no sé si no saben cómo acceder. Vamos a dar unos segundos más. Todos pueden participar, hay gente de Chile, hay gente de Perú. Vamos a dar unos segundos y comenzamos. Son 3 preguntas, recuerden que tienen que obviamente responder correctamente y cuanto más rápido lo hagan, también van subiendo en el ranking. Bueno, creo que no hay nadie más. Comenzamos. Pregunta 1. En los últimos 6 meses, Insights descubrió más de 2.000 fugas, 1.000 fugas, 500 fugas o 3.000 fugas. Son 20 segundos, quedan 10. Muy bien. La respuesta correcta eran 2.000 fugas. Primero, CT Orum, Daniel y RPA. Vamos con la siguiente. ¿Cuál fue el incremento en las credenciales comprometidas de empleados? Rojo más del 95%, azul más de 121%, amarillo más de 171%, verde más de 199%. Acá estuvo más parejo. La respuesta correcta es más de 171%. Vamos a ver cómo queda el ranking. J. Castillo, CT Orum y José. Es la última. Suerte a todos y gracias por habernos acompañado.
¿Cómo Insights aborda las alertas entrantes para mitigar la fuga de credenciales? Desactivando automáticamente el inicio de sesión, forzando el restablecimiento de la contraseña, haciendo cumplir la fortaleza de la contraseña o todas las anteriores. 5 segundos. Muy bien. Bueno, suerte a todos. Gracias por habernos acompañado de parte del Team Avalora y de Insights. El podio, tercer puesto, Carlos Alberto. A todos les pido, por favor, que luego se comuniquen. Segundo puesto, José. Y el primero, Seteorum, que no sé quién eres. Un gusto con todos. Gracias por habernos acompañado nuevamente. Les dejo en el chat el correo donde se tienen que comunicar conmigo. Y gracias nuevamente a los dos, Juan Carlos, Manu, por su presentación, por su tiempo. Y un placer haberlos tenido con nosotros en este webinar. Les dejo también en el chat. Sí, disculpa, Manu. No, perdón. Iba simplemente a agradecerles que muchísimas gracias a ustedes y a todos por el tiempo. Y gracias a todos. Gracias a ustedes nuevamente. A los ganadores les pido que por favor se comuniquen al correo que estoy dejando en el chat. Y nada, los esperamos en la próxima. Gracias con todos y que tengan linda tarde.